Hola, que el Señor les bendiga. Les saluda Igleida. Paso por aquí porque hay una pregunta que me han hecho insistentemente a raíz de la reciente canción que lancé, Lo que Dios te prometió. Y realmente me impresionó mucho porque fueron varias las personas que me hicieron la misma pregunta. ¿Y qué fue lo que Dios me prometió? Nunca me imaginé que preguntas como esta pudieran realizarse. ¿Qué fue lo que Dios me prometió? ¿Cuál es la promesa de Dios para mí? Y si usted tiene esa inquietud, pues vengo a respondértela a través de lo que dice la palabra de Dios. Voy a comenzar con este versículo. Son varios versículos que voy a leerte. Salmos 119, 103. Vamos a buscarlo. Salmo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo yo sé cuál es la promesa que Dios me hizo? Dice Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una lámpara. Jesús hacía la relación de cómo a una mujer se le había perdido un dracma y lo primero que hizo fue encender la luz. Jesús decía, ninguna lámpara usted la pone debajo de una caja, debajo de un almud, sino que usted la pone donde todo el mundo pueda ser alumbrado, la pone en un lugar alto. La palabra de Dios es una lámpara. ¿Cómo yo voy a saber que esa promesa de Dios es para mí si yo no enciendo la lámpara? En la oscuridad yo no voy a saber por dónde voy a caminar. En la oscuridad yo no voy a saber dónde encontrar lo que yo necesito. Necesito encender la lámpara. Si yo no estudio la palabra del Señor, ¿cómo yo voy a saber lo que Dios tiene para mi vida? Si no dedico tiempo para leer qué es lo que Dios tiene para mí, ¿cómo yo voy a saber cuáles son las promesas que Dios tiene para mi vida? Yo te voy a invitar a que busques conmigo Juan capítulo 16, versículo 13, hablando el propio Jesús acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Y solamente te voy a leer el versículo 13 que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el mismo Espíritu Santo, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo sé que el Espíritu hace eso si yo no lo leo en la palabra? ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo la vas a saber si no lees la palabra de Dios? La palabra de Dios es la herramienta que nosotros necesitamos. Una palabra profética. La palabra profética está en la Biblia. A veces nosotros le decimos: Señor, háblame. ¿Por qué tú no me hablas? ¿Tienes la Biblia? Están en los apps, están en el celular. Usted escribe en Google Biblia y le salen muchísimos links que tienen Biblia en diferentes formas, en diferentes maneras de expresión. Para yo saber cuál es la promesa que Dios tiene para mi vida, lo primero que tengo que hacer es leerla. ¿Y cómo esto va a funcionar en mi vida? Cuando yo estoy pasando por algún problema. Viene una enfermedad, yo sé, la Biblia dice que el Señor es mi sanador. Él es el médico. Así es que funcionan las promesas de Dios. Si yo creo en Él, si pongo mi confianza en el Señor me va a sanar. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando yo me encuentro en angustia? Dice Salmos 23 que el Señor es el que me guardará cuando yo esté en oscuridad. ¿Qué dice Salmos 91? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá el Señor: esperanza mía, castillo mío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Son promesas. La Biblia está llena de promesas. Hay un pasaje, está en Salmo 73, donde habla acerca de Asaf. ¿Se acuerdan del sacerdote Asaf?
adorador, era un hombre de Dios, pero estaba pasando por una crisis emocional bastante fuerte. Y dice la Biblia que en medio de esa crisis, él se atrevió a decir que había perdido su tiempo sirviendo al Señor. Pero como él estaba al servicio de Dios, había escuchado la palabra de Dios, sabía lo que decían las escrituras, esas escrituras volvieron a él. En lugar de él detenerse a mirar la calamidad que había a su alrededor, él lo que hizo fue lo siguiente, y yo quiero que tú busques Salmo 73. Salmo 73. Dice en el versículo 17. Él estaba mirando todo lo que los impíos hacían y que les iba bien, y a él que servía al Señor que no le iba tan bien. Y dice la Biblia, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea que él entró al templo, comprendí el final de ellos. Si yo quiero saber qué fue lo que Dios a mí me prometió, yo tengo que entrar a la presencia de Dios. Yo tengo que buscar el rostro de Dios, yo tengo que orar, pero no solamente quedarme en orar. Yo también tengo que leer la palabra de Dios, porque es ahí donde están todas las promesas de Dios. En el momento que tú te sientes en angustia, en el momento que tú te sientes en desesperación, el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, el Espíritu de verdad que envió Jesús, te va a traer a la memoria todas esas promesas. Recuérdate, no he visto justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Son promesas. Buscad y ved, clama a mí, yo te responderé. El que toca, se le abre la puerta. El que busca, halla. El que llama, se le responde. Son promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para mí? La pregunta que yo te haría sería, ¿estás leyendo la Biblia? Si lees la Biblia, vas a saber cuál es la promesa que Dios tiene para ti. La fe es poderosa, pero la fe, antes de ser un sentir, es conocimiento. ¿Cómo yo sé que yo voy a pasar una tormenta y no me voy a ahogar en la tormenta? Porque la Biblia dice, de hecho, Jesús utilizaba la palabra de Dios. Él decía, escrito está. Porque la Biblia, porque la Escritura dice. Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando él iba a hablar algo, él hablaba de acuerdo a lo que escrito está. Por eso Satanás tenía que salirle corriendo. De hecho, los demonios, cuando Jesús llegaba a un lugar, los demonios decían, ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Sabe por qué ellos se sentían atormentados con la presencia de Jesús? Porque Jesús sabía quién era. Porque Jesús conocía lo que estaba escrito. Un hombre y una mujer que sabe lo que está escrito, sabe cuál es la promesa que Dios tiene para su vida, sabe cuál es la promesa que Dios tiene para su matrimonio, sabe cuál es la promesa que Dios tiene para sus hijos. Escrito está. Cada vez que tú declaras la palabra de Dios, tú estás diciendo, de aquí es que yo me estoy agarrando. Lamentablemente vivimos un tiempo en la que el evangelio se ha vuelto en opinión. Yo creo. Y es más real lo que alguien en un micrófono diga que lo que yo estudio en la palabra de Dios. Yo le doy más validez a lo que alguien dice porque tiene un micrófono, por la influencia que pueda tener sobre tu vida. Yo le doy más validez a lo que diga alguien. Es más, yo le doy más validez a otros pastores que a mi propio pastor. Y a veces el pastor que nosotros tenemos en nuestra iglesia nos está enseñando la palabra de verdad. Pero como no la hace tan atractiva, tan decorativa, tan you know,
Le hacemos más caso a otras cosas y no a lo que Dios nos está hablando porque no nos gusta. Y el evangelio no es para que nos guste. El evangelio es para que nos cambie. El evangelio es para que nos transforme. El evangelio es para que nos recuerde las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para nuestra vida? Está en la lectura de la palabra de Dios. Te voy a leer y con esto termino. No sé si les bendice. Yo sé que no les va a gustar a mucho, pero no importa, ya lo solté. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le decía Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada, es diseñada, es creada, es movida por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para mí? Asaf dice: entra a la casa de Dios. Timoteo, la carta a Timoteo dice: lee la palabra. Todo lo que Dios tiene para tu vida ya está escrito. Hay una promesa para tu enfermedad. Hay una promesa para tu angustia. Y Egleida, yo sufro de ansiedad, ora por mí. Lee la palabra, echemos toda ansiedad sobre Él. Porque nosotros no buscamos las promesas de Dios. ¿Por qué no la buscamos? Quizás tú dices: ay, yo estoy leyendo este pasaje, este pasaje como que no me dice mucho. Pero en el momento que tú estás pasando por un momento difícil, esa palabra viene a ti, te refuerza, te devuelve la fortaleza, te da identidad, te da firmeza. Y tú no permites que nadie venga con palabras persuasivas. Tú no permites que nadie venga a cambiarte y a sacarte de donde Dios te ha establecido. ¿Por qué hay hombres y mujeres que tienen tanto tiempo sirviendo a Dios, pasan por enfermedades, pasan por necesidades, pasan por críticas, pasan por traición y tú lo ves que siguen de pie? Porque descubrieron dos herramientas poderosas. Una, entrar a la presencia de Dios. Y dos, lo encontraron en la palabra. Escrito está. Escrito está. Dime por lo que tú estás pasando y yo te voy a decir lo que dice la Biblia de ti. Ay, Egleida, estoy pasando por una situación en mi matrimonio, ya yo no puedo más. Ay, Egleida. Jesús decía: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Eso es una promesa. Ay, Egleida, yo no puedo tener hijos. Elizabeth, dice Lucas 1:6, que era estéril. Y Elizabeth declaró, una estéril profetizó y dijo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte de Dios. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera, pero tienes que creer en Él. La condición es creer en Él. Y el milagro sucede. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? Todavía vas a seguir preguntando: ¿y cuál es la promesa de Dios para mí? Si tú tienes a alguien o conoces a alguien que está haciendo esa pregunta, dile: te falta leer la Biblia. Porque en la Biblia escrito está. Así que oro al Señor para que tus ojitos sean abiertos, para que tu corazón reciba paz y tranquilidad, entendiendo que algo el Señor escribió para ti, para tu casa, para tus hijos, para tu finanza. Muchos no oran por la finanza porque creen que estamos metalizando el evangelio.
No me digas si Jesús bendijo a todo aquel que se atrevía a acercarse a Él. Dice la Biblia que tenían personas que lo bendecían económicamente para que Jesús comiera y pudiera dormir. Así es que la bendición del Señor también está en la finanza. Pídele al Señor para que multiplique esos 2 o 3 centavos que tienes ahí. Diles: Dios mío, que se me vaya esa miseria de la casa. Que se me vaya, porque tú has prometido que vas a bendecir mi casa. Así que en el nombre del Señor oro para todos ustedes que andan por ahí buscando una promesa de parte de Dios, que la puedan encontrar en la palabra y que pueda traer refrigerio y tranquilidad a tu vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y la canción Lo que Dios te prometió es para ti. Solamente tienes que saber qué es lo que dice la Biblia acerca de ti. Que el Señor les bendiga y hasta la siguiente. Bye bye.